Hola, yo soy Cintia García Leiva, soy gestora e investigadora. Ahora estoy llevando el programa Arte, Ciencia y Tecnologías por parte de la UNAM, hago programación, y la cátedra Max Aub en Arte y Tecnología de la UNAM en la coordinación. Bueno, llevo un tiempo trabajando con temas de interdisciplina, de nociones de experimentación en distintas prácticas, sobre todo en relaciones entre texto y sonido, mucho de arte sonoro y mucho también de relaciones entre literatura y otras artes. Bueno, para mí fue muy importante el coloquio internacional de especulación que hicimos el año pasado, donde justamente reunimos desde múltiples miradas a diversas y diversos especialistas en torno a qué significa especular el día de hoy, y me pareció un ejercicio tanto interdisciplinario como interinstitucional, como intercultural, muy rico. Y el otro, quizá el actual ahora, sería un ciclo que está por anunciarse sobre pioneras en la música electroacústica y el trabajo de mujeres en relación con el arte sonoro y las tecnologías. Empecé haciendo gestión cultural, sobre todo con el Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades, GEOM, con 5 colegas más de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Poco para pensar cuáles eran las posibilidades de expansión literaria. Hicimos varios eventos en muy distintas sedes de la Ciudad de México, desde privados o particulares o públicos, con muchos y muchas invitadas para pensar estos temas de extensión literaria. Me fue interesando muchísimo lo que tenía que ver con divulgación y con gestión, que podía combinarse también con una investigación de carácter quizá más académico y que podía salir justamente de esos espacios normalmente entendidos como académicos, que es básicamente el aula o las mesas de diálogo. Después, por distintas coyunturas, empecé a trabajar con un científico, con un astrofísico, José Franco, que me invitó a colaborar en el proyecto Arte, Ciencia y Tecnologías para hacer justamente la programación desde la interdisciplina por la UNAM. Así que he estado ahí tratando de desarrollar también una dimensión. Era un proyecto gigantesco por donde se viera, porque había varias instituciones involucradas y porque también arte, ciencia y tecnología pareciera que es básicamente la relación misma de lo cotidiano y de nuestra relación también con los objetos y con nuestras políticas sobre los objetos. Y creo que lo más interesante de ese proyecto ha sido darle una dimensión crítica a la relación entre estas miradas tecnocientíficas por un lado y artísticas por otro, es decir, cómo justo no desvincular estas prácticas o de laboratorio o estas prácticas de estudio de otros espacios artísticos de su función en el resto de la sociedad, y por qué la interdisciplina hoy tendría justamente tanto sentido, ¿no? En este sentido, en este aspecto de la colectividad. Luego me he ido involucrando en otro tipo de proyectos que se relacionan con esto. Pienso en Islas Resonantes, que es un proyecto radiofónico, en realidad justamente pensado en cuanto a entrevistas, invitados de muy distintas disciplinas para pensar un tema en específico. Me gusta mucho trabajar con ejes nocionales desde donde se acercan otras miradas muy distintas y chocan a veces o se llevan bien a veces, están en sintonía o no. Islas Resonantes sigue, es un proyecto sobre sonido y el mundo, básicamente. Y ahora también he estado pudiendo desarrollar algunos trabajos curatoriales para la Casa Universitaria del Libro, ahí sí enfocados mucho en ideas como lenguaje, gesto, articulación vocal, cuerpo, la potencia de la palabra, etc. Y bueno, a últimas fechas, a partir de la cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, eso, la dimensión más crítica sobre el estado en el que nos encontramos hoy, pensando estas relaciones, tratando de quitar la parte utópica que muchas veces deviene cuando se plantean proyectos así desde una parte institucional, tratando de hacer el trabajo lo más crítico que se pueda, y también tratando justamente de potenciar más trabajo de mujeres en arte y tecnología, que hay muchísimo en México y que me parece fundamental abrir espacios para esto. Creo que esta posibilidad de la figura curatorial como aquella que puede unir lo que normalmente no está o destinado a unirse o claramente unido, es decir,
esta figura que puede formar nuevas relaciones sobre lo que quizá ya tenga una red o quizá ya esté anudado de alguna forma, permite justo lo que se busca, abrir otras miradas. Entonces, siempre me parece que cualquier figura o figuras en colectivo que logran extender las miradas o las miradas sobre un objeto o sobre un tipo de relaciones, me parecen súper bienvenidas. Yo creo que apropiándose de esos espacios que, como se discute ya justamente, de pronto parecieran ajenos a la mirada pública y parecieran ajenos al ejercicio público y no lo son. Son justamente de una colectividad, de una sociedad que está participando del Estado y haciéndolo y ejecutándolo. Y una figura como el curador o la curadora me parece súper necesaria para eso, para apropiación de espacios y para también disposición de otras miradas. No sé si siempre, la verdad, pero creo que las circunstancias a nivel político, a nivel económico, desde luego, a nivel presupuestal y también cómo se encuentra la participación del Estado hoy frente a la cultura y el arte, más que nunca resulta urgente la creación de comunidad y pareciera incluso un lugar común, pero siento que realmente si no vamos por esa unión de fuerzas, por esa potenciar realmente las voces entre todas y todos, no podría lograrse algo más. He estado vinculada sobre todo como público, he seguido en la mayoría de los encuentros que he podido. Me parece sobre todo una fortaleza señalar quizá que muchas veces ponen un dedo sobre la llaga anticipada, es decir, muchas veces creo que ofrecen temas a reflexión pública que luego siguen siendo vigentes por un buen tiempo, ¿no? Sé si es adelante tenga alguna ventaja o desventaja, pero sí que puedes recuperar temas en CITAC que siguen siendo hoy vigentes. Pienso, desde luego, por ejemplo, en los términos de los que hablamos hoy, en la gestión cultural, la gestión cultural en función del Estado, pero también, por ejemplo, temas de destrucción, de resiliencia, de resistencia, que hoy son tan importantes y están tan a la vista de todos y que desde hace tiempo se han estado discutiendo en espacios como CITAC. Pues en el campo del arte sonoro y de las literaturas experimentales, pero creo que también en otro tipo de interdisciplina, es interesante cómo el museo muchas veces, bueno, ha jugado este doble papel, muchas veces ha recibido lo que otras disciplinas han tardado en reconocer. Piénsese, por ejemplo, pienso en las poéticas visuales o en estas prácticas del libro extendido, del libro arquitectónico, del libro escultura, que muchas veces el museo recibió antes que incluso el medio literario. Pienso en el trabajo fundamental que ha tenido el museo, por ejemplo, para pensar fenómenos sonoros, desde su materialidad, desde su fisicalidad, que de nuevo otro tipo de crítica no ha tenido o ha tardado más en llegar, digamos, esa concepción de lo sonoro más allá de lo musical. Eso por un lado, así que me parece un espacio que se ha apropiado de manera interesante muchas veces, sobre todo quizá en etapas de posvanguardias, por ejemplo, y quizá hoy también, de esos lugares que otros no quisieron ocuparse. Y por otro lado, sigue pareciendo, ya digo, en este tipo de disciplinas quizá irónicamente una barrera también, ¿no? Pareciera que un discurso que involucra más la palabra, un discurso que involucra más lo sonoro, tiene un límite de diálogo con ese museo. Creo que hay muchas iniciativas que están rompiendo esto, desde luego, sobre todo también a nivel de o museos independientes o galerías más pequeñas o demás, pero eso es interesante este papel ambiguo y me parece sin duda que otras disciplinas más allá de las normalmente concebidas para el museo tienen mucho que dialogar todavía con el espacio institucional que representa. Creo que antes que nada un trabajo fundamental para quienes tienen oportunidad y tienen un espacio de programación o tienen un micrófono o tienen
un lugar de para generar presencia, esta posibilidad. Definitivamente la visibilidad del trabajo hecho por mujeres me parece una de las primeras acciones. Programar más mujeres, involucrarnos más con el trabajo de otras mujeres, y también involucrar a estos otros agentes o tratar de entrar en un diálogo con estos otros agentes que quizá han tenido durante más tiempo estos micrófonos o estos espacios de visibilización, para que esta práctica se vuelva un hecho mucho más normalizado y menos extravagante o menos exótico o menos marginal o menos extraordinario.